¿Estarías dispuesto a hablar de Jesús delante de miles de personas? Bueno, te invito a leer el pasaje de hoy porque vamos a ver algo similar. Vamos a ver que Pedro se va a levantar y va a hacer referencia a lo que había sucedido. Pero seguido a eso va a hablar de Jesús. Y fíjate, vamos a destacar tres cosas muy interesantes. Lo primero, el pasaje. Pedro va a decir que Jesús era el varón aprobado por Dios. Y fíjate, lo va a acompañar algunas referencias que van a mostrar que él es un gran líder, pero también que es el Mesías. Va a decir que Jesús estuvo delante de ellos con maravillas, prodigios y señales. Y esto mismo fue aceptado por la iglesia primitiva con los apóstoles y algunos discípulos de Jesús, que también se mostraban líderes trayendo maravillas, prodigios y señales, mostrando su autoridad ante la palabra de Dios y hablando de Jesús. ¿Sabes? Seguido a eso, él va a decir que también hubo un profeta de Dios que va a hablar acerca de lo sucedido. Y sabes, todos pensaríamos en Isaías, pero Pedro va a hablar acerca de un hombre muy reconocido y muy querido por Israel. Y este es David. Claro, va a decir que David también profetizó y habló acerca de Jesús. Y fíjate cómo va a ir uniendo todas las escrituras y mostrando de que todo lo que sucedió no fue por casualidad. No es que Jesús había sido un buen hombre y terminó siendo crucificado y le mataron y pobrecitos. No, sino que todo esto venía de un propósito divino, en el cual ya estaba profetizado, escrito, de que esto iba a suceder. Y sabes, tal vez que es como cuando describís a alguien y decís, ¿pero quién es esta persona? Es tal persona. Ah, claro, ahora calza todo, es verdad. Bueno, ¿sabes qué? Así fue con Jesús. Todo esto ya estaba profetizado de que iba a suceder. Y así sucedió, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que Dios dijo y preparó. ¿Sabes para qué? En segundo lugar, para traer un propósito divino. Y esto es salvación. Fíjate cómo Jesús había muerto en la cruz. Pero todo esto, Dios después le levantó entre los muertos. Y no solamente quedó ahí, sino que lo hizo Señor. Ahora fíjate que hay algo más. Es la salvación para tu alma y para mi alma. Claro, porque todos somos pecadores y estamos separados de Dios, dice las Escrituras. Pero también dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. ¿Sabes qué quiere decir? De que Cristo pagó el precio de tu pecado y de mi pecado para darnos salvación. Claro, Él unió algo que se había roto y era la relación con Dios a causa de nuestro pecado, en la cruz. Pero hay algo más todavía. No solamente vemos el pasaje, no solamente vemos el propósito de todo esto, sino detrás de esto vemos a la persona. Y claro, Pedro va a terminar en el versículo de hoy, va a decir, varones israelitas, escuchen esto, ténganlo claro, Jesús es el que a ustedes crucificaron. Y sabes, tal vez que nosotros, si fuéramos un poco más distraídos, diríamos, Pedro, ¿no te da la cara para decir eso? Y sabes qué, no era así. Porque Pedro mismo podía pararse y hablar acerca de que ellos habían crucificado a Jesús. Pero claro, Pedro le había negado. ¿Y qué pasó entonces, Pedro? ¿Sabes qué? Él se arrepintió. Él lloró amargamente, ¿te acordás? Porque le había negado a Jesús. Él había sido parte de todo eso. Pero después, ¿qué pasó? Se arrepintió. ¿Y qué hubo? Hubo el perdón de Jesús. Hubo la restauración de Jesús. O sea, claro, si no hubiera pasado esto, Pedro estaría todavía mal. Él estaría muy triste. No podría seguir adelante. Pero ¿sabes qué? Es ahí vemos el poder de las Escrituras. No solamente de lo que iba a suceder, sino que vemos en práctica el perdón de Dios. Vemos el perdón de Dios para el pecado, para salvación, sino que también vemos la restauración de las personas. Cómo la salvación y el perdón de Dios transforma las vidas. Y vemos cómo había un Pedro transformado, el cual había entendido de que él había cometido un error. Había pecado, pero aún así fue restaurado y ahora tenía toda la autoridad para decir al Cristo que ustedes crucificaron.